Buenas tardes, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Paz del Señor. Le damos gracias a Dios que podemos estar reunidos para estudiar la palabra de Dios en este día martes. Como todos los martes, 19 horas, estamos estudiando la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a continuar en el día de hoy con la doctrina de Dios. Y estamos viendo este tema tan profundo y que la verdad que no tiene desperdicio, ¿no? No tiene desperdicio, tiene cada día más una forma de hablarnos el Señor, enseñarnos a conocerlo, y estamos viendo Dios, su ser y sus atributos. Hoy vamos a continuar viendo lo que habíamos comenzado el martes pasado, de la paternidad de Dios. Este tema tan fundamental y tan importante. Y este tema de la paternidad de Dios, digo que es muy importante de tenerlo bien en claro, porque hay mucha confusión con respecto a este tema. Mucho se ha sembrado por años, por muchos años, la Iglesia Católica Apostólica Romana ha sembrado en el corazón de las personas que todos los seres humanos son hijos de Dios. Esto seguramente lo habrás escuchado una e infinidad de veces, de hecho que seguramente en este tiempo alguno te habrá hasta discutido con respecto a este tema. Por eso yo quiero tocar, mis hermanos, este tema lo quiero tocar porque necesito que podamos comprender esto. Porque nosotros tenemos que saber que todos los seres humanos tienen el soplo de la vida de Dios. Todos, como ser viviente, tenemos el soplo de la vida de Dios. Pero hay mucha diferencia entre tener el soplo de la vida de Dios en ser hijo de Dios. Por eso que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña muy claro. Por eso yo quiero que entiendas esto y comprenda verdaderamente lo que el Señor nos dice para poder refutar cuántos errores o cuántas cosas mal enseñadas tuvimos desde siempre, ¿no? O sea, aún de muy jóvenes. En el libro de Primera de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, dice así, esta palabra la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo ser un hijo de Dios? ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? ¿Cómo puedo llegar para ser un hijo de Dios? Esta es la pregunta que nosotros nos podemos hacer. Y para llegar a ser un hijo de Dios se requiere fe en Jesucristo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso hablamos de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es muy importante, que nosotros podemos entender. También la Biblia nos enseña que para poder ser hijo de Dios nosotros debemos haber nacido de nuevo o haber nacido de lo alto. El Señor Jesús en una oportunidad se encontró con un líder religioso llamado Nicodemo y le dijo estas palabras en Juan 3:3, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando una persona nace físicamente, hereda la naturaleza del pecado como resultado de la desobediencia de Adán en el jardín de Edén. Esto lo vimos el martes pasado. Y nadie tiene que, si vos te pones a pensar, nadie tiene que enseñar a un niño a pecar, sino que él peca por naturaleza, por su naturaleza caída y pecaminosa. Su deseo peca y lo lleva a pecar el deseo por el error, porque tiene una naturaleza caída, que lo conducen al chico, por ejemplo, al pecado de mentir, de robar, de odiar, etcétera, 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 como todos los seres humanos. En lugar de ser hijo de Dios, es un hijo de ira y de desobediencia. Esto lo dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Esto nos enseña la palabra de Dios, realmente nos muestra. Como hijos de ira, merecíamos estar separados de Dios, merecíamos el infierno, pero gracias a Dios y afortunadamente que Dios nos trajo a Jesucristo, por eso nos dice en Efesios 2, sigue diciendo en el capítulo
2, verso 4, dice, pero Dios, escuche bien esto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia soy salvo, o sea, por ese regalo inmerecido de Dios, no porque merecíamos nosotros la salvación, como siempre lo repetimos, sino que por gracia y misericordia de Dios somos salvos, porque Él nos dio el regalo de la salvación. Amén, gloria al nombre de Jesús. Ahora, para ser hijo de Dios debemos recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Por eso nos habla más a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús. ¿Sí? A los que creen en su nombre, creen en el nombre de Jesús, le dio potestad, o sea, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. En este pasaje explica claramente cómo convertirnos en hijos de Dios para poder llamar, o sea, para reconocer la paternidad de Dios. Porque para ser hijos de Dios debemos realmente habernos arrepentido de nuestro pecado, habernos creído en Jesucristo y haber sido transformados por Él, haber sido aceptado en la familia de Dios. Esto es una obra totalmente del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué debemos creer acerca de Jesús para ser hijo de Dios? Bueno, primero reconocer que Jesús es el eterno Hijo de Dios, que se hizo hombre, ¿sí? Nació de la Virgen María y el poder del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo. Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso que hay una diferencia entre nuestro nacimiento, que fue a través de una relación entre una mujer y un hombre, ¿sí? Entre nuestros padres. Sin embargo, el Señor, Dios Todopoderoso, puso en el vientre de María, sembró en el vientre de María, puso a Jesucristo, porque si hubiese nacido Jesús directamente entre la relación de José y María, hubiese nacido como nosotros con la naturaleza caída. Por lo tanto, le hablaba a María, le decía el santo ser que nacerá, o sea, que por eso que habla de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Segundo, tener fe en Jesús como Salvador, o sea, reconocer que estábamos en pecado, que su sacrificio fue suficiente para pagar esos pecados y limpiarnos a nosotros y darnos la salvación que viene a través de la gracia y la misericordia de Dios por medio de la fe. Y tercero, debemos seguir a Jesús como Señor de nuestras vidas. La recompensa, o sea, lo maravilloso de todo esto es que la recompensa de Dios es maravillosa. Como hijos de Dios formamos parte de la familia de Dios, o sea, la iglesia. Tenemos prometido un hogar en el cielo, o sea, la herencia que Dios nos dio o nos prometió que un día vamos a recibir cuando lleguemos allí a los cielos. Y nos da el derecho de acercarnos a Dios a través de la oración. Esto es algo maravilloso porque solamente Dios escucha a sus hijos, no a los pecadores. Y esto es importante que nosotros tengamos que tener en cuenta. Por eso, miren qué maravilloso que es. Después o sea, tenemos la recompensa de Dios después de haberse hecho hijo de Dios, una recompensa maravillosa, ¿no? De que como hijo de Dios pasamos a formar parte de la familia de Dios, la iglesia de Jesucristo, o la novia del Cordero, sí podríamos decir también. Tenemos un hogar prometido en el cielo, un día estaremos con él en la eternidad, y nos da el derecho de acercarnos a Dios en oración, o sea, nos da la oportunidad de entrar al trono de la gracia, hallar misericordia, ¿sí? Encontrar la misericordia de Dios y el oportuno socorro, o sea, que Dios siempre va a estar escuchándonos y favoreciéndonos y bendiciéndonos. Solo los hijos de Dios, no porque diga, no, o sea, nosotros, a ver, tenemos que entender esto, no somos hijos de Dios porque lo diga una religión o porque nos sentimos mejores que otros, sino porque Dios nos enseña a través de su palabra. Por eso es importante comprender lo que es la doctrina de la enseñanza de ser hechos hijos de Dios, de lo que significa la paternidad de Dios y nosotros como hijos. Y yo quiero hablarte de esa paternidad de Dios, cómo favorece a nuestra vida, cómo trabaja ese Dios en nuestras vidas. Y tenemos un Dios que es realmente un Padre amoroso. Por eso hablamos de la paternidad de Dios.
Miren lo que dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 1. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El conocer a Dios como Padre, esto es algo fabuloso, maravilloso, porque el conocer a este Padre, que es un Padre amoroso, que para muchos hoy en día es algo muy extraño e imposible. Solamente aquellos que tienen la gracia de Dios, la revelación y haber sido transformado por el Señor, pueden entender que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que es amoroso y que siempre tiene cuidado de nosotros. Para muchos, hoy por hoy, esto es algo que es extraño y imposible. Y esto es un gran problema para la cristianidad de todos los tiempos. O sea, es un tema muy fuerte porque no todos, en todos los tiempos, no es solamente en nuestra generación o en el tiempo que nos toca vivir, sino que muchos cristianos, antes que nosotros, no entendieron esto bien de lo que tenemos un Padre amoroso. ¿Por qué? Porque las culturas religiosas han ido desvirtuando, han ido cambiando, ensuciando, podríamos decir, este concepto y esta realidad de que Dios es un Padre amoroso. Entonces, se ha generado un gran problema con esto. Han llevado a la vida a malas enseñanzas, donde Dios se lo conoce como un Dios riguroso, un Dios enojado, un hombre grande, barbón, con una barba blanca y con una vara que está continuamente pegando. Y por otro lado, nos ha enseñado que, o sea, es un Dios enojado, riguroso, poco comprensivo. Y por otro lado, nos han enseñado que Dios es un Dios o es un Padre permisivo. Vivir la vida que quiera, total, Dios no va a enviar al infierno a nadie. Estos dos conceptos llevan a un gran error, porque el segundo concepto llevan a dirigirse a Dios como si fuese un amigo en el cual puede cometer las diabluras o las fechorías, como decimos nosotros, ¿no? Esos pecados permitidos que tiene el hombre. Y los llevamos a Dios, lo hacemos descender a un nivel humano y lo tratamos como si fuese el amigo de las fechorías. Entonces, sin embargo, Dios no es ni uno ni el otro. No es ese padre riguroso, enojado, poco comprensivo, ni tampoco es el permisivo, ¿sí? Que no le importa nada de eso, de nosotros. El Señor se conoce de una manera, o sea, como Padre amoroso uno lo puede conocer más estrechamente, y la forma más estrecha es por tener una relación entre padre e hijo. De hecho, que el Señor nos lleva a tener esa relación entre padre e hijo. Fíjense que Dios siempre está a tu lado, siempre está cuidándote, siempre está escuchando tu oración, siempre está esperando que nosotros estemos al lado o pidamos, ¿no?, delante de su presencia. Porque así como cuando nosotros tenemos hijos y ellos van creciendo y como nuestros cónyuges nos van conociendo como padres, ¿no? Y nuestro cónyuge como esposo, podríamos decir, a los varones, y como esposas a las mujeres, con el tiempo vamos conociéndonos cada día más en profundidad. O sea, la relación que tienen nuestros hijos con nosotros nos hace que nuestros hijos con nosotros nos podamos conocer con más profundidad. Así tiene que ser la relación con Dios, como ese Padre amoroso que nos debemos nosotros. Él tiene el deseo de siempre que lo podamos conocer, pero también que nosotros podamos conocerle a ese nivel, a esa profundidad, como ese Padre que siempre va a estar escuchándonos, siempre va a estar delante va a tener, digamos, la gracia de poder estar delante de nuestras vidas, mostrándonos su grandeza y su gran favor. Por eso, conocer a Dios no es solamente de oídas, no es solamente de haber oído. Por eso dice, hay una diferencia entre la paternidad de Dios, o sea, de creerse un hijo de Dios por simplemente ser un ser humano, y verdaderamente tener una relación como hijo de Dios después de haber arrepentido de pecado y haber reconocido a Jesucristo, ¿no? Por eso conocer a Dios no es solamente de oída, no se puede tener una relación con Dios mediante experiencias ajenas, experiencias que han tenido otras personas, sino conocer a Dios es a través de vivencias de una experiencia personal. O sea, para conocer ese Dios amoroso, debemos estar
al lado de ese Dios amoroso. Debemos estar, digamos, entregados a ese Dios amoroso. Por eso quiero que podamos conocer a este Dios que es un Padre amoroso, conocer a Dios como Padre amoroso, ese Dios que realmente ese Padre que siempre está presente, que nos cuida, que nos guarda, que a ver, ¿qué no hace ese Padre por nuestras vidas? Y la verdad, nosotros que somos padres actualmente nos hace falta conocer a Dios como Padre. Yo eso lo veo en muchas cosas, que nos falta conocer a Dios como Padre, para poder plasmar en nuestras vidas y nuestro trato con nuestros hijos de la manera que Dios lo hace con nosotros. Nosotros debemos conocerlo ahí como Padre. ¿Cómo es Dios con nosotros como Padre? Como verdaderos, o sea, como Padre nuestro, para poder enseñar a nuestros hijos, o sea, para poder darle verdaderamente a nuestros hijos una buena paternidad, tenemos que entender la paternidad de Dios. Y esto es un término realmente maravilloso y poderoso, porque cuando en el pueblo antiguo nos muestra la Biblia que ellos mostraban gran reverencia con sus padres, gran respeto hacia sus padres y realmente era muy importante. Por eso, a ver, hoy por hoy se ha perdido este respeto hacia los propios padres. ¿Por qué? Porque los propios padres han perdido el respeto hacia Dios. O sea, no lo tienen como un Dios verdadero como Padre. No hay un respeto. No podemos pedir respeto cuando nosotros no respetamos a nuestro Padre celestial. Eso es lo que pasa realmente en lo que nos muestra la Biblia y que nos muestra cómo y de qué manera Dios muestra su gran amor y su gran gracia, de cómo los padres deben tratar a sus hijos desde el momento que tienen una relación con Dios como padre. Y esto realmente, por eso yo te digo, es que se ha ido desvirtuando. La palabra padre, que parece tan simple para nosotros y tan pequeña, es un título de gran honor. Sin embargo, hoy se ha desvirtuado justamente esto y muchos de ustedes ven el noticiero o leemos en los diarios o a través no sé, de la computadora, padres golpeadores, padres ausentes, padres que no cumplen con los derechos de sus hijos, ¿no? Que los hijos que tienen. Han desvirtuado todo el título de padre. Entonces se ha hecho digamos, un desastre con el tema de la paternidad. Por eso que, por ejemplo, los padres, al no entenderlo, o sea, no conocer a Dios dentro de esa intimidad, tampoco pueden enseñar a sus hijos dentro de la intimidad. Al no respetar a Dios como padre, tampoco respetan a sus hijos como ellos como padre. Entonces pasan, ¿no? de ser padres, de que tendrían que ser padres buenos, son padres abusadores, padres golpeadores, padres ausentes, padres que no cumplen con los derechos de sus hijos. Y usted como yo tenemos que volver a llevar este título de honor que Dios nos dio como padre y que tiene o sea, que Dios nos puso para que podamos nosotros tener, para poder comprender digamos, de la forma, de la manera que Dios quiere que nosotros podamos respetarlo a Él como Padre, pero también nosotros ser buenos padres, porque Dios nos enseña que Él es un buen Padre, que Él es un Padre amoroso. Y la Biblia habla acerca del ser Padre y tiene entendido, o sea, tiene que ser entendido, ¿no? Mejor dicho, este concepto de una manera que verdaderamente significa lo que significa ser padres. Y padre, la palabra padre deriva del griego pater, que significa nutridor, sustentador, protector. Pater es original de algo, o sea, padre es alguien que transmite su naturaleza a sus hijos. Eso significa ser padre. Pater, que significa nutridor, sustentador y protector, pero también significa es alguien que transmite su naturaleza a sus hijos. Por eso Isaías decía esta palabra, en el Isaías 64:8 dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esta es una palabra realmente maravillosa que el profeta Isaías, ¿no? Dice y nombra. ¿De qué manera lo nombra? Son obras, o sea, somos obra de sus manos. Él nos ha formado. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Hacedor.
Padre significa alguien que transmite la naturaleza a sus hijos, como dijimos. Padre quiere decir alguien que tiene entendido, o sea, que tiene entendido que es padre y que tiene autoridad como padre. Y esa palabra, el Señor Jesús las enseñó una y mil veces para que nosotros podamos entender lo que significa ser buenos padres. ¿Por qué? Porque Dios es buen padre. Ahora, mire, cuando nos toca ministrar a alguien sobre este tema, sobre los padres, nos damos cuenta que esta es un área que necesita ser atendida y ser sanada. O sea, a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, de poder hablar con una persona y cuando hablamos con mucho asco, o sea, puedo hablar con personas, nos damos cuenta que existe un vacío muy grande en el ser humano sobre lo que es la paternidad. Existe un vacío muy grande en lo que es la paternidad. Por eso que cuando hablas, nos damos cuenta que hay una falta digamos, hay un vacío tan grande a nivel natural como también al nivel de Dios. O sea, esto no pasa. Hay mucha gente que siente rencor por sus padres, que siente un odio por sus padres, que se han sentido abandonados, no amados, no respetados. Por eso es que Dios en este día nos está enseñando lo que es la paternidad de Dios. Por eso nos enseña el Señor lo que significa de que Dios siempre es un Dios que está presente como Padre Celestial. Porque en verdad, ¿no? Nuestros padres muchas veces cometen errores de equivocaciones por a veces no hacer bien las cosas como padres tienen errores. Pero Dios no comete el error. Siempre Dios va a estar al lado nuestro, siempre va a estar en nuestro corazón y siempre nos va a estar guiando para que glorifiquemos y alabemos y bendigamos su nombre. Siempre nos va a llevar a conocerlo. Por eso que es necesario también que la persona sea sanada en esa área. ¿Por qué? Porque no han tenido la oportunidad de tener buenos padres. Y la verdad que esto es un tema que realmente es muy, muy, muy importante en la vida para poder ser tratado. Muchas veces la persona no tiene una buena relación con Dios porque no ha tenido una buena relación como padre. Por eso, hoy por hoy, nosotros que somos padres, cuando hablo de padre, me refiero tanto a la madre como al padre, padres, ¿no? Cuando nosotros en este tiempo tenemos la gran oportunidad de poder enseñar a nuestros hijos a través de la palabra, pero también a través de actitudes, de qué manera nosotros tratamos a nuestros hijos para poder entender, o sea, para que nuestros hijos, mejor dicho, puedan entender qué significa la palabra padre. Esto es algo muy, 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 muy importante para que el vacío que llevan muchas personas en la vida sea quitado, pero también para que el vacío que pueden llegar nuestros hijos sea quitado y sea llenado con el amor nuestro, pero sobre todas las cosas con el amor de Dios. Nuestro Padre, o sea, nuestro Pater en griego, es el Dios poderoso que nos nutre, nos sustenta y nos protege. Este es el Dios que nosotros tenemos. Por eso hablo de la paternidad de Dios. Si aprendemos esto, nos daremos cuenta que esto mismo transmitiremos a nuestros hijos. Cuando nosotros entendemos que padre significa, como lo entendemos en el griego pater, que es, ¿no? Nosotros entendemos que Dios es un Dios poderoso que nos nutre, nos sustenta y nos protege, también nosotros a nuestros hijos los vamos a nutrir, los vamos a sustentar y los vamos a proteger. Porque tenemos la experiencia con ese Dios y tenemos el conocimiento de ese Dios que es de esta manera. Al conocer a Dios como Padre amoroso, todas las áreas a nivel natural, rencores, dolores por la falta de los padres, o sea, de papá o de mamá, van a ser sanadas por el Señor y también a nivel espiritual, al nivel como sanó Dios, por ejemplo, en la vida de Job después de haber pasado por un montón de instancias. O sea, todos conocemos la historia que nos muestra en el libro de Job, que era un hombre realmente de Dios, pero el Señor permite, ¿no?, que sus hijos mueran, que pierda toda digamos, que pierda toda su economía, que pase por un momento donde su cuerpo se comenzó a llenar de llagas, que era una sarna que se rascaba y demás. Pero en un momento, cuando está terminando de escribirse el libro de Job, él dice unas palabras que realmente son tremendas. Y dice, en el capítulo 42, verso 5, dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí pudo tener una experiencia tremenda Job con el tema de la paternidad de Dios. O sea, en otra versión, que te leo este mismo versículo, dice, ahora
hasta ahora solo había oído de ti. Hasta ahora había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Lo que Job estaba diciendo, por un tiempo pensé que te conocía, pero ahora si te conozco, o sea, ahora lo que puedo hacer es decirlo, ¿no? Sí, te conozco, teniendo una relación cercana. Eso es lo que Dios nos demuestra, para que nosotros podamos entender qué tremendo que es esto, ¿no? A veces es incomprensible, por eso digo, mucha gente no lo comprende, no lo entiende, no sabe cómo es una relación, por eso reniega de Dios de una manera tan, o se enojan con Dios porque no entienden, no comprenden o no conocen a ese Dios que realmente es un Dios amoroso, es un Dios, o sea, es un Padre amoroso que tiene tiempo para escucharnos, para corregirnos cuando nos equivocamos, que nos anima cuando nos quedamos, cuando nos desanimamos, que nos abraza cuando nos sentimos solos. De esa manera nosotros tenemos que conocer a Dios. Por eso decía lo que decía Job, ¿no? Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Te he visto con mis propios ojos, Señor. La verdad que te parte el corazón esto y nos enseña algo tremendo. En el libro de Lucas, acompáñame Lucas por favor, en el capítulo 15 de Lucas, damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a hablar la parábola del hijo pródigo. Miren esto, por favor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gracias al Señor. 15. Dice en el verso 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Escuche bien esto, ¿eh? Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogara a que entrase. Mas respondiendo, y él dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tu bien con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nos encontramos con un muchacho que había decidido, como muchos, conocer la vida. ¿Sí? Le pidió a su padre la herencia, la cual malgastó en prostituta, fiesta con amigos y demás, ¿no? Yerbas que andás a saber en qué anduvo.
Llegó a estar en la miseria, en un momento después de haberlo perdido todo, llegó a estar en la miseria deseando comer lo que comían los cerdos que él cuidaba, porque le habían dado trabajo de cuidar los cerdos. Pero al darse cuenta, en un momento al darse cuenta de la condición, fue a buscar auxilio a la casa de su padre, que con amor no solo lo recibió, no solamente lo recibió con amor, sino que también restauró el lugar de hijo. Le restauró el lugar de hijo, poniéndole vestidura nueva y un anillo nuevo. La vestidura nueva es signo del nuevo nacimiento, ¿sí? Y el anillo es signo del arra del Espíritu, o sea, la garantía de que un día vamos a heredar la herencia que el Padre nos da, o sea, el cielo. Es una garantía. El Espíritu Santo es la garantía, el sello de Dios, la garantía, el arra que Dios pone en nuestra vida como hijo de Dios, de que un día Él nos va a dar el reino de los cielos. Vamos a poder estar reinando con Él. O sea, como cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios nos pone vestiduras nuevas, o sea, nos da una nueva vida y nos da el arra del Espíritu, que es la garantía que un día vamos a heredar el cielo como signo de autoridad, ¿sí? Como signo de autoridad que también, por eso también nos dice, también calzado los pies. Esto significa algo muy importante. En ese tiempo, cuando escribe la parábola esta, cuando el Señor Jesucristo da esta parábola, los esclavos no tenían calzado en sus pies, sino que solamente los hijos, los que estaban, digamos, los dueños de la propiedad y sus hijos tenían calzado, pero los esclavos no tenían calzado. Esto significa que ponerle calzado era restaurar la condición como hijo. Todo lo hacía con amor. Miren lo que significa este Dios Padre, este Dios que es un Dios tan poderoso y tan maravilloso y tan glorioso, que es un Padre nutridor, que es un Padre sustentador y es un Padre que nos protege. Miren qué importante es esto. Ahora, a mí me llama atención el versículo 31, ¿no? O sea, siempre golpeó mi vida el verso 31, si uno lo puede leer. Entonces le dijo, hijo, mire esto, pero cuando, en el verso 30, vamos a un versículo anterior, pero cuando vino tu hijo, que has consumido tu bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, le dice el Señor. Aquí nos damos cuenta que el Padre amoroso que tenemos no solamente es un padre de reto y de prohibiciones, mejor dicho, aunque la verdad que nosotros no merezcamos. O sea, miren el amor de Dios, lo amoroso que es este Padre que nosotros tenemos, que no solo restauró al que se había ido y se había perdido, y lo restauró y le dio el lugar de hijo, digamos, de hijo de Dios, bien digo, de hijo, sino que también le habló al otro hijo que se había quedado y que vio las cosas mal y que dijo, bueno, pero al final, si sabía, yo también me hubiese portado mal, porque vos gastó todo en rameras y en prostitutas y perdió todo lo que tú le diste y ahora lo recibí con fiesta. Yo que estaba al lado tuyo nunca me diste un cabrito. Le dijo, pero todas las cosas, hijo, todas las cosas que yo tengo son tuyas, las podía haber agarrado. Esto nos muestra el amor de Dios a nuestra vida y las bendiciones de Dios que están a nuestro alcance. Esto nos muestra, el Padre siempre está presente, nos da la palabra de aliento, ¿sí? Nos protege, nos cuida, nos sustenta. Este es el Dios que nosotros tenemos. No es un Padre de prohibiciones, no es un Padre riguroso, es un Padre justo. Y la justicia de Dios es tan hermosa y tan grande porque nos enseña y nos corrige. Y por eso le dice, el Padre estaba enamorado de ellos, de sus hijos, los amaba a uno y al otro. Amó al otro que se había ido, por eso corre y se le tira al cuello y le da un beso. Pero también amó a su hijo que estaba al lado. Ese es un verdadero padre. Hoy por hoy hay un problema muy grave con respecto a esto. Muchos padres hacen diferencia entre un hijo y el otro. Muchos padres, muchas madres hacen diferencia entre uno y el otro, entre un hijo y el otro. Y esto es malo, porque generan odio entre los hijos, entre los hermanos generan odio. Por eso que todos los hijos para el padre son iguales, aman por igual. Nosotros como padres debemos hacer lo mismo y enseñar esto, que el día que nuestros hijos sean padres, tengan hijos, también amen a sus hijos de la misma manera. Eso de hacer diferencia, Dios nunca hace excepción de personas, no hace diferencia. Por eso dice, todas mis cosas son tuyas. De la manera que también le dio la restauración al hijo que se había ido al pródigo, también le dijo, todas las cosas que yo tengo son tuyas.
Todas las cosas mías son tuyas. O sea, todo lo que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios son nuestras. Por eso Jeremías habla una palabra, el profeta Jeremías dice unas palabras tan tremendas en el capítulo 29, el verso 11 al 13, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Miren que esto es lo que, este es el Padre amoroso que tenemos, ese Padre que tenemos. Tiene planes para nosotros, planes de bienestar, planes de futuro, planes de esperanza, llenos de esperanza. Esto es lo que dice el Señor. Por eso conocer al Padre amoroso, o sea, conocer a Dios como Padre, conocer la paternidad de Dios, y darnos cuenta que ese Padre siempre va a estar como Padre amoroso guardándonos y bendiciéndonos. Dice que todas las cosas que Él tiene son nuestras como hijo de Dios. Todo lo que Él tiene. Todo lo que Él tiene. Por eso la riqueza de su gracia y de su gloria son nuestras. Vos fíjate de cómo Dios como Padre te aconseja, te bendice, te sostiene, te anima, te disciplina, sí, te enseña. Pero sobre todas las cosas en esto está regado el amor de Dios. Por eso decía Salomón en el Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. O sea, no añade tristeza, es algo maravilloso. Él afirma, yo soy el Señor, ¿no? Porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Yo el Señor afirmo esto es lo que está diciendo. Yo afirmo esto. Yo soy tu Dios, mi Dios, nuestro Padre amoroso, tu Dios, tu Padre amoroso, sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Por eso conocer al Padre como Padre, esa paternidad de Dios es algo inmensamente maravilloso. Por eso vieron que no es así decir que todos son hijos de Dios, no, son hechura de Dios. Pero los hijos de Dios tienen algo maravilloso. Por eso hay una recompensa. Por eso animamos siempre, cuando vamos predicando la palabra de Dios, justamente le animamos a esto, a que reconozcan a Jesucristo como Salvador de sus vidas, para tener un Padre celestial, un Padre bueno y un Padre amoroso que envía bendición, no que enriquece y que no añade tristeza. El Dios que servimos quiere que aprendamos a través de tener una relación de intimidad estrecha y de cercanía, conocerlo como un Padre que verdaderamente es un Padre que nos nutre, nos alimenta y nos protege. Esto es algo fuerte y algo tremendamente importante para que nosotros podamos comprender. Ahora, en Mateo capítulo 7, vamos a Mateo capítulo 7, rapidito allí, a Mateo capítulo 7. En el verso 9 del capítulo 7 dice de esta manera: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le piden pescado, le dará una serpiente? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. O sea, así como nosotros nos está mostrando en esta paternidad de Dios, aquí nos está mostrando que nosotros no somos amados por Dios. Entonces nos muestra de una manera, no una manera fuerte, ¿no? Porque dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? O sea, si te está pidiendo tu hijo no le vas a dar una piedra, o si te pide un pescado le dará una serpiente. O sea, si nosotros que somos malos, que tenemos una naturaleza que está luchando para salir de esa pecaminosidad, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Eso mismo, por eso dice que todas las cosas que nosotros le enseñáramos a nuestros hijos, de esas mismas nosotros también podemos tomar esto de esta manera, ¿no? De que también vamos a seguir de esta manera. Así como nosotros podemos respetar a Dios, también nosotros vamos a poder ser respetados por nuestros hijos y ellos a su vez serán respetados por sus hijos. Si nosotros, hermanos amados, como padres terrenales también
tratamos siempre de suplir, de alimentar y de proteger a nuestros hijos, imagínense a Dios, el Dios eterno y el Dios poderoso, omnisciente, omnipotente, como Padre amoroso. La pregunta es esta: ¿no tendrá cuidado de nosotros? Mire qué importante que es la paternidad de Dios. Que Dios haya abierto en esta tarde tu corazón con respecto a la relación. Y que en este tiempo esa relación con este Padre amoroso se haga estrecha. Ese Dios que es el Dios que nutre, que sustenta, que protege, que está presente, que es el Padre presente, que no es un Padre ausente, que es un Padre presente, está esperando con los brazos abiertos que vayas a su presencia y que le puedas decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Que puedas directamente dirigirte a tu Padre para pedir su gran favor, su gran misericordia, su gran protección, que te sientas rodeado, rodeada de su amor. Este es el Padre que tenemos. Por eso es importante conocer la paternidad de Dios. Y hoy vimos a este Padre que es un Padre amoroso. Que Dios te bendiga. Oramos a Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por darnos esta palabra. Verdaderamente, hoy es un tiempo que mucha gente no te conoce de esta manera. Han sido mal enseñados, han mal aprendido mal, Señor. Y muchos han creído por años que son hijos de Dios, pero siguen en sus andanzas, siguen en sus pecados. Por eso no hay frutos verdaderos de arrepentimiento. Y tu palabra nos enseña que debemos tener un nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento hay una nueva naturaleza que nosotros adquirimos, que no es esa naturaleza caída, sino que recibimos de ti, Señor, la gracia, el favor, la misericordia, y nos parecemos a ti. Por lo tanto, recibimos tu naturaleza, esa naturaleza que viene de lo alto. Por eso no deseamos pecar, somos hijos de Dios. Y como hijo de Dios, tú nos llevas a tener una relación de padre a hijo, una relación estrecha. Mis hijos, Señor, no me piden permiso para hablar conmigo. Ellos se dirigen a mí con amor, con respeto, pero con amor. Y me preguntan, y yo tengo que contestarle para poder también suplir sus falencias o su ignorancia en algunas cosas. Así de la misma manera es nuestra relación contigo. Tú no estás esperando con los brazos abiertos para que a través de Jesucristo podamos entrar al trono de la gracia y poder hablar contigo, Señor. Por eso entendemos que eres un Padre amoroso, eres un Padre que sustenta, que nutre, que protege nuestra vida y que siempre está presente y que nunca, nunca vas a soltar nuestra mano. Por eso en esta hora yo te pido por tus hijos, por aquellos que están escuchando tu palabra y que están aprendiendo a través de la enseñanza bíblica a conocerte con más profundidad. Pero también te pido, Dios, que nosotros podamos dar a nuestros hijos el conocimiento de tu palabra, pero también mostrarle que nosotros respetamos o te respetamos a ti como nuestro Padre Celestial. Te damos gracias por habernos hablado, por habernos enseñado, y sabemos, Señor Dios, que tú eres nuestro Padre, un Padre amoroso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias damos a Dios por este tema que venimos tocando de la paternidad de Dios. Continuamos el martes que viene con este tema de la paternidad de Dios, que es muy importante que nosotros podamos comprender. Que Dios te bendiga. El día martes estamos a partir de las 19 horas, recordá, estudiando la palabra de Dios. Paz de Dios para todos.